Y a medida que se nos empezó a alargar la carrera, nuestra familia nos empezaron a decir como, oye, como que córtala un poco, en verdad tienen que empezar a ponerse a trabajar también, tienen que generar ingresos. En el capítulo de hoy vamos a conocer la historia de Andrés Roy, uno de los fundadores de Yerka Bikes. ¿Cómo estamos, Andrés? Hola Mati, bien y tú. Estoy muy feliz, obviamente, de la oportunidad y la invitación. Siempre es muy agradable contar la historia de Yerka y también la experiencia personal que tengo en emprendimiento. Buenísimo, ¿no? Aquí feliz de participar junto a ti. Estoy súper seguro que tu historia, aprendizaje y algunos tropiezos por ahí van a ser de gran utilidad para nuestros oyentes. Y en ese aspecto, Andrés, nosotros siempre damos una pequeña introducción de lo que investigamos de nuestros invitados. Voy a dar algunos datos sobre ti, corrígeme si es que en algo me equivoco o si quieres también añadir algo por ahí. Andrés es ingeniero civil industrial de profesión. Él, como mencioné, es cofundador y también es el CMO, el encargado de marketing de Yerka Bikes, que es la única bicicleta antirrobos con una tecnología patentada. Además, es socio de Renox Shoes, que son bototos versátiles fabricados con cuero natural y con caucho reciclado. Ha trabajado como consultor de marketing con diferentes empresas, ha desarrollado tiendas online en e-commerce y también escuchen este dato, construyó su primer robot a los 12 años y como guinda de la torta, al igual que yo, es un apasionado de las olas y el surf. ¿Faltaría algo por ahí sumar, Andrés? La verdad que está perfecto. La mejor introducción que me han hecho. Buenísimo, aquí hace un buen trabajo junto al equipo, así que un saludo por ahí al Salva y a la Delphi. Y para ir partiendo, Andrés, nosotros en general siempre hacemos una pregunta introductoria que nos ayuda a definir un poco la persona con la que estamos tratando y conociendo en el presente. Y para comenzar, nos gustaría conocer con qué palabra hoy día tú te defines como emprendedor. ¿Qué es lo que te identifica? Una persona muy inquieta. De hecho, desde chico que siempre he sido muy inquieto y yo creo que si le preguntas a alguien que me conoces, te va a definir así. Por ahí también entonces está esta dinámica de la creación del robot a los 12 años. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Una mente curiosa, inquieta, que siempre buscaba crear algo desde chico? Sí, o sea, mira, yo diría que las primeras experiencias que tuve construyendo objetos fue con los Lego. Everything is awesome. Everything is cool when we're part of the team. Everything is awesome. Cuando chico me regalaban muchos Lego y es algo que me apasionó mucho y esas ideas que tenía en la cabeza como que las traspasaba a algo físico mediante los Lego y se me producía una satisfacción enorme cuando veía como esa idea terminada en algo físico. Y en el colegio tuve la oportunidad o la suerte, en cierto modo, de que teníamos un profesor muy bueno en física que era muy apasionado por la robótica y tenía un PhD en robótica, creo, en ese tiempo. Era alemán, vino a Chile y empezó un curso de robótica como por su propio como motivación. Básicamente nos metimos al curso de robótica con un par de amigos y ahí empezamos a aprender mucho y así fue como construí básicamente mi primer robot. Y en ese tiempo también empecé a desarmar computadores y era como muy tuerca en ese sentido, fue como mi etapa media nerd que tuve. Pero buenísimo, o sea, quizá a esa edad uno lo veía como la etapa nerd, un poco tipo locos soñadores, que hacen cosas raras, que son un tanto distintos a los demás, pero que hoy día cuando uno ya es más adulto o ha madurado, ve hacia atrás y menos mal que se mantuvo en esa línea. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que eso cementó las bases de lo que también sería como persona a futuro también y la verdad que ojalá me hubiese gustado incluso haberlo desarrollado aún más, viéndolo como hacia atrás, pero fue una buena experiencia. Entonces, si te preguntáramos, ¿el emprendedor nace o se hace en el tiempo? Yo siento que tiene que haber una componente en la personalidad del emprendedor. Tiene que ser, obviamente, una persona inquieta, ambiciosa, pero muchas veces la ambición se hace y yo creo que esa ambición a mí, básicamente, como por diferentes cosas que me ocurrieron en la vida, me provocaron que fuese una persona mucho más ambiciosa que quizás el resto de, bueno, viéndolo desde chico, el resto del curso o el resto de mi círculo o amigos con los cuales interactuaba, en el fondo.
Y pensando un poco en esta línea de tiempo que partimos con los Legos, de los Legos pasamos a la robótica, estamos en el colegio, después quizá universidad, ¿el proceso de Yerka viene desde una idea desde chico o se va dando más en una etapa universitaria? Mira, cuando yo estaba en el colegio sufrí la mala experiencia que me robaron 2 bicicletas y en diferentes ocasiones. Entonces siempre había estado como esa preocupación de cómo podemos resolver este problema en el fondo de que tú salas con tu bicicleta y al igual que un auto, por ejemplo, que tú tienes un seguro o tienes una alarma o en el fondo, en la mayoría de los casos, con toda seguridad puedes dejarlo en cualquier parte. ¿Por qué no puedo dejar yo mi bicicleta en cualquier parte y sentirme seguro en el fondo? Entonces estaba esa preocupación y ahí habiendo entrado a la universidad en un ramo que era taller de diseño, se nos dio como la oportunidad o el objetivo, la meta de resolver algún problema en un medio de transporte. Fue como bicicletas, robos y junto al grupo que me había tocado asignado en ese momento empezamos a desarrollar cómo resolver ese problema. Claro, yo de hecho mientras hacía una investigación de Yerka, fui como desglosando varias cosas entre video, entrevistas, la misma página. Fui como entendiendo igual el proceso como de la respuesta a un problema que existía de la seguridad en la bicicleta, de mantener también el confort, de contar con un estilo, una estética, que existiera también el conector con la conciencia en el medio ambiente, que respondiéramos a esta problemática también ambiental, que tú muy bien detallas en este video donde dices que debemos mantenernos en movimiento para seguir siendo humanos. Me causó como una súper buena impresión. Yo, siendo sincero, no tengo una Yerka Bike, pero sí como alguien que vive y trabaja en el marketing, vi que hay un relato súper bien construido y me gustaría entender un poco si, bueno, y también a quienes están escuchando, ¿este proceso se va dando gradualmente en el tiempo o ustedes lograron definir bien el propósito y el producto desde un principio? Mira, en un principio, o sea, teníamos obviamente la idea del producto y que funcionaba y todo y estaba validada. Y una de nuestras grandes motivaciones era, porque nos encantaban mucho las empresas de desarrollo de hardware afuera, sobre todo en Estados Unidos. Veíamos lo que hacía Apple, lo que hacía Tesla, como algunos referentes en el fondo de tecnología. Y era como, ¿por qué en Chile no existe algo así? ¿Por qué no existen empresas que desarrollen tecnología o desarrollen productos, sobre todo? Y más que nada en la línea de diseño industrial. Entonces fue como, ok, pescamos una plataforma que era Indiegogo, que es básicamente una campaña de crowdfunding, o sea, donde tú puedes realizar campañas de crowdfunding. Y lanzamos el producto en una versión totalmente piloto, una venta en blanco, básicamente porque no teníamos nada en ese minuto. La gente lo precompraba y después nosotros lo vendíamos al mundo. Pero luego de eso empezamos a darnos cuenta que teníamos que crear alguna historia y definir algún propósito más allá de solamente el producto. Y yo creo que es una de las cosas más importantes al crear una empresa. Tener una historia detrás que no solo permita conectar con tu audiencia y tu público, a los cuales les vas a entregar el servicio o producto, sino que también te va a servir para poder capturar talento que se incorpore a tu empresa y que puedas seguir desarrollando una organización y futuros productos. Y básicamente la lógica detrás fue, las personas cuando les roban la bicicleta muchas veces dicen que ya no quieren seguir moviéndose en bicicleta por el miedo que te la roben de nuevo. Entonces dejan de moverse en bicicleta. Y la lógica era, ¿por qué no hacemos la bicicleta más segura posible para que las personas no tengan excusas para moverse en bicicleta por la ciudad y por lo tanto incentivemos a que se mantengan, sacarlas del sedentarismo, en el fondo, mantenerlas activas? Inteligente, ¿no? Perfecto, sí, y ahí vamos un poco a través de la tecnología, vamos eliminando la utilización de los GPS, volvemos a un producto más simple, una vida cotidiana sin mayores problemas, sin mayores complicaciones, y por ahí también fui entendiendo súper rápido el concepto. Entonces lo que me parece súper interesante e importante como para transmitir a los emprendedores que están escuchando este episodio es también lograr desarrollar en la práctica, por un lado, el relato de marca, porque es lo que nos genera la recordación, y por otra parte también el cómo esto lo vamos logrando expandir. O sea, tal como dices tú con Indiegogo, lo que hicieron fue levantar capital, el capital les permitió ir a construir y desarrollar una idea y a partir de eso después empezar a expandirla, ¿o no? Correcto, o sea, yo diría que una de las gracias de Indiegogo, de Kickstarter, es que tú puedes validar una idea con un piloto de una forma básicamente casi libre de riesgo, en el fondo. Más o menos nosotros invertimos en ese momento, partimos con un capital inicial de 5 millones de pesos y después, bueno, nos adjudicamos un Corfo, también un capital semilla, pero en sí la inversión era muy pequeña para hacer algo así. Y con eso pudimos darnos cuenta que la gente realmente está interesada y está dispuesta a comprarlo y esperar por eso. Entonces eso te quiere decir que, claro, realmente hay gran interés por el producto. Eso me parece súper bueno porque muchas veces los emprendedores, y que pueden ser de una índole más creativa, de desarrollar productos,
de ir por una línea de diseño industrial, por ejemplo, están con esa problemática de decir es que no tengo dinero, es que no tengo los contactos, es que no sé si mi idea va a funcionar. Bueno, ahí podemos ir a Kickstarter y lanzar nuestra idea, mostrarla, personas quizás se interesan, les parece llamativo, le ven una proyección a este proyecto, idea y vamos avanzando. Correcto, correcto. Y aparte es una comunidad mundial. Yo creo que hay que pensar siempre más allá de la frontera de tu propio país. Y algo que teníamos en ese minuto muy fuerte era esa ambición de comerse el mundo. En el fondo, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un producto que sea de Chile para el mundo. Y personas de Estados Unidos, de Europa, incluso me acuerdo, teníamos órdenes de India, creo, de Australia, nos compraron yerka en su minuto. Entonces, creo que hay que pensar en grande cuando uno hace las cosas. ¿Qué edad tenían ustedes cuando comenzó toda esta idea? Eso fue el 2015, teníamos como 23 años. 23 años fue cuando lanzamos la campaña. Y esto fue, ¿cuánto les tomó a ustedes este proceso de decir, oye, vamos adelante con esta idea, está la opción de levantar capital por acá, veamos cómo nos va y cómo se va dando este proceso de problemas también? O sea, quizás tú no tenías la experiencia anterior en ese escenario, ¿cómo se fue dando esos tropiezos en el camino? Bueno, nosotros partimos con cero experiencia básicamente porque estábamos en tercer año de la universidad, más o menos, ahí fue donde partió la idea, en este ramo, y estuvimos más o menos el primer año como viendo, ok, tenemos esta idea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que patentarla, tenemos que salir a venderla, como que era muy todo en blanco y era como, ¿qué hacemos primero? Me acuerdo que por un consejo que recibimos por un asesor en la universidad fue como tienen que patentarlo primero, manténganlo en secreto antes de divulgarlo. Entonces estuvimos como 1 o 2 años viendo cómo registramos la patente, participando en un concurso también para que nos ganáramos los fondos para poder patentarla. Y una vez que ya teníamos como una especie de patent pending, después de 2 años más o menos que se nos había ocurrido la idea, fue como, ok, si queremos lanzar este producto al mercado, ¿cuál será la forma más efectiva? Y dentro de esas averiguaciones que hicimos, estaba justo surgiendo mucho este tema del crowdfunding, sobre todo con Kickstarter y Indiegogo, que eran como las dos grandes plataformas en su minuto, y optamos por Indiegogo porque básicamente era una plataforma que te permitía hacerlo de cualquier país del mundo y recibir también los fondos en una cuenta chilena, que es algo que no te permitía realizar Kickstarter. Tenías que tener un código social, un banco y todo, cuenta de banco en Estados Unidos. Entonces, al final optamos por Indiegogo. Así que desde que se nos ocurrió la idea de haber sido unos 3 a 4 años. 3 a 4 años y 2 años desde que ya esto se empieza a consolidar, vemos patentes, que prácticamente son 2 años donde ustedes como emprendedores y estudiantes también no veían ningún retorno económico de esto. Claro, al mismo tiempo, o sea, nosotros éramos estudiantes, teníamos la suerte de que vivíamos con nuestros papás y de alguna manera teníamos nuestras necesidades básicas, entre comillas, cubiertas, que era alimentación, educación, etcétera, pero claro, teníamos una cierta libertad de poder desarrollar el proyecto, pero al mismo tiempo también corría el reloj como, oye, tienes que terminar la universidad o tienes que empezar a generar ingresos. Y yo creo que ese fue como uno de los grandes desafíos, cómo compatibilizar tus estudios y estar tratando de emprender al mismo tiempo, porque las dos cosas eran muy difícil combinarlas. Pero lograron concluir los estudios, sacar adelante el proyecto y dedicarse de lleno a esto. Sí, correcto. Los estudios de universitarios se nos alargaron un poco más, empezamos a tomar menos ramos por semestre, lo cual nos daba más tiempo para desarrollar el proyecto, pero finalmente los 3 de nosotros terminamos la carrera. Y los 3 contaban con un apoyo familiar de decir, oye, mira, estáis postergando la carrera, vamos a pagar más tiempo de la universidad, tu idea quizás no te lleva ni a un lado, mejor piensa en trabajar. ¿Se dio eso o contaron con un apoyo y una contención familiar desde el inicio? Yo diría que los 3 siempre tuvimos igual la presión económica. Los primeros años, sí, nuestra familia nos apoyaron más que nada con las cosas básicas que significa la vida, en el fondo, como alimentación y techo y pagarnos parte de la educación, pero todo el resto nosotros también teníamos que trabajarlo y a medida que se nos empezó a alargar la carrera, nuestra familia nos empezaron a decir como, oye, como que córtala un poco, en verdad tienen que empezar a ponerse a trabajar también, tienen que generar ingresos. Entonces, más o menos con los fondos que levantamos empezamos a asignarnos un sueldo, porque la empresa en sí no generaba ingresos, no te daba para poder, en el fondo no tenía números positivos en un inicio, como es tecnología, etcétera, es todo un proceso. Y ahí, bueno, empezamos a pagarnos parte de la universidad también y también nos vamos a ir solos. Yo diría que fue uno de los procesos más difíciles de mi vida, fue como tratar de terminar la carrera, sacar el emprendimiento adelante y al mismo tiempo como financiarte tu propia vida en el fondo fuera de la casa de tus papás en esos últimos años de estudio. Pero perfecto, o sea, fue los 20 de usted fue bien movido en el sentido de estar estudiando, de estar sacando adelante una idea, estar levantando capital, estar buscando recursos propios para sustentar tu propia vida de cierta manera y también logrando tener el lanzamiento de una marca que cumple expectativas y se va volviendo exitosa en el tiempo. Sí, correcto. Al final yo creo que fue como los años difíciles que en el fondo te permitieron, te reforzaron aún más tu personalidad y
en el fondo te la puedes con todo, en el fondo. Era como, si lograste pasar esto, lograste terminar la universidad, la carrera de ingeniería, entonces después ya nada era como imposible. ¿Y esta idea nace de tu socio Cristóbal Cabello, de Juan José Monsalve, o proviene de ti y después como que los demás se suman? ¿Quién fue el que dijo si con su chispa se prendió la ampolleta y dijo, oye, hagamos esto? El concepto inicial de incorporar el candado a la bicicleta surgió de mí y con un primer prototipo, en el fondo una primera idea de cómo integrar el candado, pero después Cristóbal la perfeccionó. Tenemos el tubo de sillín, ¿por qué no usamos el tubo de sillín de repente para completar un candado? Y resolvió un problema en un inicio que teníamos, que la bicicleta se caía hacia el lado, en el fondo como que no se lograba sostener por sí sola. Pero al final todo el desarrollo de llegar al producto final fue los tres. Y yo creo que siempre la idea es lo que vale cero, lo que importa es la ejecución. Ahí está donde está todo el valor. Por ahí también quería llegar, porque a fin de cuentas uno puede tener la idea, después se reúne con algunos socios, nos sentimos apoyados, avanzamos en conjunto, los vamos sacando adelante, pero también se da que ustedes, más allá de tener la idea, también fueron los que ejecutaron el proyecto y buscaron la innovación dentro de lo que era el candado de la bicicleta. No fue algo como que se me ocurrió, busquemos a alguien que nos desarrolle esto o que nos ayude a concretar este proceso. Sí, obviamente nosotros tuvimos que, por un lado tuvimos que armar los prototipos en un laboratorio, tuvimos que juntar al equipo también que nos ayudara con los renders, por ejemplo, el diseño 3D, tuvimos que buscar un experto en Suecia que nos ayudara a crear el modelo eléctrico, que es algo que estamos trabajando hoy día. O sea, hay todo un proceso detrás que obviamente lo tienes que hacer tú y nadie más lo va a hacer. Y sobre todo porque en Chile no existe la experiencia o los profesionales para poder hacer un proyecto de ese estilo. En el fondo tuvimos que al tiro acudir y pensar de una manera global y trabajar con personas que estuviesen en el resto del mundo. Oye, y siendo ustedes tres socios, ¿cómo se va dando inicialmente esta dinámica de cómo nos distribuimos las tareas? Porque quizás todos queremos hacer lo mismo, todos queremos estar avanzando, después pueden existir conflictos de ego, de uno que quiera abarcar más que el otro. ¿Cómo se fue dando ese inicio entre ustedes? Porque claramente puede existir, y se da mucho, de que suceden estos roles en los que quiero tomar y hacer más cosas yo, después entra el otro, diferencias de opinión. ¿Cómo fue el proceso entre ustedes en ese sentido? Bueno, en un inicio asignamos los roles básicamente porque teníamos que tener cada uno un rol para el levantamiento de un fondo Corfo, y después básicamente se fue focalizando en base a nuestros intereses y en las cosas que nos gustaba hacer a cada uno. Y bueno, al final a mí una de las cosas que siempre me ha encantado son las ventas y el marketing, la publicidad en sí, el desarrollo de marca, entonces naturalmente me fui por esa línea y el resto de mis socios fueron por operaciones, finanzas y desarrollo. Y hoy día yo creo que la manera de resolverlo es que cada socio tiene que tener su rol, o más que su rol, sus metas y sus objetivos muy claros. Y en base a eso va a hacer funcionar su mente en torno a cumplir ese objetivo. Pero lo más importante es, esto es lo que hace la empresa, estos son los objetivos que debe cumplir para que contribuyan al objetivo global, en el fondo. Y ahí es donde cada uno se va alineando en sus diferentes roles. Oye, y pensando en estos roles que tiene cada uno de los socios, ¿cuáles podrían ser errores fatales que cometieron ustedes en este proceso inicial donde hoy día miran hacia atrás y dicen, oye, ahí la cagamos, pero aprendimos y no nos hemos vuelto a equivocar en eso? Mira, hay diferentes ámbitos, pero yo diría que uno de los claves es el levantamiento de capital. En un inicio nosotros pensábamos como debíamos levantar capital por las lucas, en el fondo para tener la inversión y poder hacer los proyectos que teníamos, pero no pensábamos en smart money, en el fondo, en inversión inteligente, de personas que no solo te aportaran el capital, porque al final el capital lo puedes conseguir en cualquier parte, ya sea en el banco, con preventas, etcétera, sino que tiene que aportarte el capital, pero también el know-how, potenciarte tu idea o conectarte con otras personas o decirte, mira, yo te voy a poner esta ronda, pero cuando tú logres cumplir este objetivo, yo te voy a presentar a tal persona que te va a poner esta otra ronda y así vas a ir creciendo en el fondo. Yo diría que en el inicio debemos haber sido un poco más inteligentes o tratar de buscar específicamente a qué personas nos aportaban ese valor. Y lo otro es que, obviamente, con el paso de los años me doy cuenta de la importancia de generar una organización, más allá de generar un producto y una marca y en el fondo la imagen que tiene la empresa, la importancia de generar una organización con una cultura detrás. Porque al final no es tan importante el producto en sí, sino que más allá las personas con las que estás trabajando, que obviamente te agraden mutuamente y que todas estén inspiradas y que sean muy inteligentes y muy ambiciosas, pero también el mercado en el que están trabajando para que puedan seguir desarrollando futuras soluciones. Yo creo que las relaciones son muy, ¿cómo se podría decir? Todo lo que tú trabajas hoy día da resultados exponenciales a futuro, por eso es tan importante ser muy selectivo con quienes vas a trabajar.
sea el proyecto que vayas a desarrollar. Perfecto. Entonces, en ambos casos, puedo como resumir que estamos basados en la selección. Por un lado, en la selección de las personas con las que podemos participar en el levantamiento de capital y por otra parte también en la selección de la organización y el equipo que va a formar parte de esta travesía. Cuando pensamos en el proceso de levantamiento del capital y miran ustedes hacia atrás y podrían haberlo hecho mejor, pongámonos en el caso que alguien que está escuchando ahora tiene justo una idea innovadora, ha estado en su taller o en algún lugar preparando esto, ya está avanzando. ¿Qué debería hacer esta persona hoy día para adentrarse en el mundo del levantamiento de capital y no cometer quizás los errores que cometieron ustedes? Mira, lo que es levantamiento de capital específicamente depende obviamente del rubro del negocio. Si lo vemos en el área de tecnología, por ejemplo, desarrollar una aplicación o un portal o algo así que sea muy tecnológico, yo creo que fundamentalmente tener una buena idea, tener un prototipo mínimo viable, o sea, algo que pueda funcionar y la gente lo pueda utilizar, tener algunos socios detrás, sí o sí tener una persona que sea un CTO, por ejemplo, y levantar o la primera ronda tratar de hacerla con alguna incubadora que sea muy buena, que tenga socios en la incubadora que hayan desarrollado proyectos anteriormente similares a lo que tú estás haciendo o que tengan cierta reputación y que te puedan introducir a otros inversionistas en las rondas futuras. Y dentro de esas, bueno, hay varias. Dentro está, por ejemplo, la Y Combinator, que es como la más conocida a nivel mundial en Silicon Valley. Pero hoy día en Chile existe Platanus Ventures también, que utiliza más o menos la metodología parecida a Y Combinator. Y en lo que es, no sé, pues si nos vamos un poco más al área de e-commerce o retail, que es lo que nosotros nos estamos más metidos hoy día, buscarse de repente inversionistas o personas que hayan trabajado en ese rubro anteriormente. Como ejemplo, no sé, quizás te encuentras a alguien, un ex ejecutivo Falabella o de, no sé, Forus, de Comax, de ese tipo de áreas que en el fondo te diga, oye, yo te voy a poner las lucas, pero aparte tengo el know-how o te puedo conectar con esta red que te va a potenciar más allá del capital mismo. Sí, perfecto. Entonces ahí vamos haciendo nuestra red de contacto, el networking, vamos conectando con personas, vamos ampliando, se va difundiendo y se va dando este boca a boca que también es un marketing, que a pesar que existe el marketing digital, la inversión en medio, boca a boca también es bien importante, sobre todo cuando pensamos en levantar capital y en conectar con las personas indicadas. Y cómo alguien que no tiene mucho conocimiento de esto va avanzando, cómo logra no pegarse un tropezón al momento de negociar. Porque claro, podemos tener una súper buena idea, podemos ser súper innovadores, pero también puede llegar ese punto en que alguien ve este producto, ve este proyecto, te da una oferta y uno por desconocimiento hace un mal negocio. Mira, yo diría que es imposible llevar todo a la perfección. O sea, yo creo que eso hay que asumirlo. Y la manera de reducir tu riesgo al máximo es poder investigar lo máximo posible antes, leer la mayor cantidad de artículos posibles en internet. O sea, hoy día tenemos la suerte de tener un celular en el bolsillo donde puedes consultar cualquier cosa y te van a aparecer miles de portales como Reddit, por ejemplo, o Quora, donde puedes hacer ese tipo de consultas o buscar consultas que hayan hecho las personas antes, o hablar con gente que lo haya hecho anteriormente. Yo creo que más de alguien va a estar dispuesto a aceptar una invitación a un café o a almorzar con tal de contarte también un poco de su experiencia. Y después de que tienes todo eso averiguado al máximo, ahí tomar la decisión. Pero al mismo tiempo, yo creo que nunca uno va a tomar la decisión como perfecta. Siempre hay que tratar de reducir el riesgo más de que decir, ok, quiero hacerlo lo mejor posible. Tratemos de derivar las cosas que podrían salir mal. Claro, o sea, al final el afán de perfección termina conduciéndonos a errores y ese afán de control nos obliga a no tomar buenas decisiones en algunos casos. Justamente, y al mismo tiempo los tropiezos son parte del cuento, y si quizás uno se tropieza en este minuto, ya sabes que para la próxima no lo vas a hacer, y ahí es donde uno más aprende. O sea, uno no va a poder crecer sin tropiezos. Exacto, y en Yerka ha existido algún momento, situación que en alguna instancia le haya hecho plantearse a ustedes como tirar la toalla y decir este proyecto en verdad no es sostenible, no estamos logrando las metas, sea el socio 1, el socio 2, socio 3, algo está pasando y uno empieza la nebulosa de que lo ve todo mal. ¿Existió algún momento de ese tipo en Yerka o no ha pasado aún? Yo creo que uno siempre tiene dudas, o sea, imposible siendo ser humano no tener dudas en algún momento porque uno pasa momentos difíciles y ahí yo creo que lo importante, lo clave es que realmente te apasione mucho en el área en que estás metido o el problema que estás resolviendo. Te tiene que encantar. Si no te encanta, en algún momento de tirar la toalla y decir, "Sabes que esto ya no es para mí, quiero hacer otra cosa". Entonces, tener mucho amor por el problema que uno está resolviendo y con las personas con las que estás trabajando, eso yo creo que es lo más clave en el fondo.
Ahora que recuerde algún momento específico, no en este minuto, pero sí nos hemos mandado cagazos. Por ejemplo, me acuerdo que lanzamos en Europa y en el fondo lanzamos pensando como, ok, vamos a vender, no sé, queremos vender 200 bicicletas en el primer mes y bueno, lo hicimos, pero al mismo tiempo no pensamos lo que venía después y no teníamos, nos quedamos sin stock, quebramos inventario, hicimos apariciones en prensa por todos los medios, invertimos en publicidad, pero al final como que no le pudimos dar una continuidad. Entonces fue como que tiramos una gota en el océano y como que al mismo tiempo vendimos, pero no sirvió de nada porque no pudimos seguir. Y nos tuvimos que retraer de nuevo o contraer de nuevo a Chile y los otros mercados que teníamos andando en ese minuto. Interesante eso porque muchas veces personas que pueden tener un e-commerce y han desarrollado ya su tienda online o tienen una marca más tecnológica o han desarrollado un producto como el de ustedes, dicen, oye, tengo el producto, está buena mi idea, me están comprando en el mercado que estoy, creo que en otro mercado me van a comprar, voy y me lanzo, sé que puedo pagar publicidad en Google, en Facebook, en YouTube, en TikTok, etcétera, pero tengo metas de venta, pero a veces muchas marcas no se cuestionan este tema de decir, tengo stock si es que la demanda empieza a incrementarse en el tiempo. Entonces es una problemática que se da harto y falta un poquito también de cultura en ese sentido de querer vender, pero ¿tengo espalda para poder vender o no tengo espalda? Claro, y la espalda es básicamente tener inventario, o sea, en bodega y poder seguir dándole una rotación. Una vez que lo vendiste, ok, tienes la inversión para poder hacer el siguiente encargo o tener el siguiente contenedor en bodega. ¿Y cuándo lo puedes tener? Porque una de las cosas más graves es quedarte sin inventario. Porque básicamente empiezas a hacer girar la bola de nieve y en un momento la tienes que parar. Y yo creo que sobre todo para la gente que está en venta y marketing no hay nada más frustrante que querer vender y saber que tenéis ahí las personas que quieren comprar, pero no tienes el inventario. Entonces creo que más allá, uno siempre piensa como a un año plazo, de repente hay que pensar a 2 años o 3 años y ver cómo va a andar tu caja en ese minuto y hacer una proyección. No tiene que ser lo más específica, puedes hacer diferentes casos, pesimista, optimista, normal, y ver cómo te comportan esas diferentes situaciones, pero tener siempre claro, pensar 2 o 3 pasos más allá. Si tomo esta decisión, ¿qué pasa después de eso? Creo que eso es muy bueno para analizar todo tipo de problemas también. Sí, o sea, está súper eso, transformarlo en una pizarra, en un cuaderno, en algo, un mapa mental de estoy tratando de crecer, estoy tratando de expandirme, qué situaciones se pueden dar, lo bueno, lo malo o lo excelente, que pueden ser casos hipotéticos. Y a raíz de eso, ¿cómo voy a poder solventar esos procesos? Si me está yendo mal, ¿cómo voy a tener caja para sustentar el proyecto? Si me está yendo bien, ¿cómo voy a lograr los tiempos para ir a producir más y tener stock en el tiempo? O si ya me está yendo muy bien, ¿qué voy a hacer con el poco stock que me queda y los tiempos de despacho y la logística y etcétera para poder mantenerme en el mercado? Sí, de hecho, bueno, me he estado metiendo mucho en el tema de los modelos mentales últimamente, escuchando diferentes podcasts de eso y es muy interesante porque los modelos mentales sirven mucho para, en el fondo, yo creo que todos podemos hacer trabajar la mente de una manera increíble, pero la pregunta es cómo haces trabajar tu mente para resolver los problemas. Y para eso sirven mucho los modelos mentales. Y hay uno que es como, ok, quiero lograr esto. Y uno muchas veces piensa como tengo este objetivo, como qué cosas tengo que hacer para lograr ese objetivo. Pero hay un modelo mental que te dice como que lo inviertes. En el fondo dices como, si quiero lograr este objetivo, ¿cuáles son las cosas que podrían suceder para que el objetivo no se cumpla? En el fondo. Entonces, si tú empiezas como a resolver, no sé, pues quiero vender, ponte tú 5.000 bicicletas en 5 años, por inventar algo. ¿Por qué podría eso no resultar? Porque me falla la fábrica. O porque las bicicletas llegaron malas y no hice el control de calidad. O porque no invertí lo suficiente en publicidad. Entonces como que empiezas a de alguna manera rayar los problemas que podrían suceder en ese minuto y ahí uno puede llegar con algo mucho más cercano para cumplir ese objetivo. Sí, eso es perfecto, es un tremendo tip. Y colgándonos un poco de los mapas mentales, estamos haciendo nuestro mapa mental, descartamos que la fábrica tenga un problema, que la logística tenga un problema, que la subida del dólar, etcétera, etcétera, y llega algo como el coronavirus, que no lo podemos prever, nadie podría haberlo previsto en realidad. ¿Eso a ustedes les golpeó o lo ayudó a impulsarse en el mercado? Bueno, la pandemia sobre todo afectó mucho o sea, potenció el negocio de las bicicletas porque aumentó las ventas, pero al mismo tiempo la industria no estaba preparada. Entonces empezamos a quebrar inventario y básicamente en China, que es donde tenemos la fabricación, no tenía la capacidad para poder mandarnos más bicicletas. De hecho, me acuerdo que nos pasado el primer año de pandemia, que era como que no había comunicación con la fábrica, no nos respondieron por 2 meses. Y nosotros teníamos un pago pendiente, o sea, habíamos hecho el encargo de una producción y vieron atrasos y todo y al final, bueno, en ese caso específico tuvimos que básicamente tomar decisiones en el minuto y empezar a hacer preventa y de hecho hoy día no tenemos nada de inventario en bodega y estamos haciendo full preventas con entrega en marzo. Entonces
hay ciertas cosas que uno no puede prever y hay que hacerlo al minuto, ¿no? Y es bueno resolverlo, o sea, de hecho cuando revisé la página creo que era la versión 3 la que estaba en preventa, no sé si me equivoco, pero en ese aspecto algunos podrían decir, tengo el problema, no me contestaron mis proveedores, China estoy estancado, ¿qué puedo hacer? No tengo stock, y a veces se puede uno ahogar en el vasito de agua cuando en la realidad hoy día existe herramientas para en el e-commerce hacer el back in stock. Sigo haciendo campañas de marketing para personas que se interesan en el producto, o puedo hacer el tema de la preventa y puedo también estar generando caja para poder solventar la empresa y no morir en el proceso. Sí, bueno, el modelo de preventa a mí siempre me ha encantado y de hecho con la experiencia que tuve en Yerka lo aplicamos en Renox, que es esta empresa de zapatos que tengo con mi pareja, y ahí funcionamos 100% con preventa. De hecho, cero capital inicial, las personas compraban los zapatos de la página y los entregamos un mes o un mes y medio después y con ese capital salíamos a producir. Obviamente era distinto porque teníamos la fábrica en Chile, pero creo que las personas si realmente les encanta un producto van a estar dispuestas a esperar meses por recibirlo, pero tiene que ser un buen producto y yo creo que ahí está el desafío. Más que crear un buen negocio es crear un muy buen producto. Sí, definitivamente. Y este modelo del mínimo viable también, de ver, probemos, creemos una tienda en Shopify que es más simple que otras plataformas, saquemos una imagen al producto que hemos creado y prototipamos, pongamos a ver qué pasa, si a las personas les empieza a gustar, empecemos a producir, sin la necesidad de decir, quizá este producto, veamos si a las personas les va a gustar, hagamos 1000 unidades y al final no les gusta, generamos también ahí un estancamiento y un declive en una empresa que podría haber sido exitosa si cambiaba un poquito el modelo de inicio en el proyecto. Claro, eso sería lo peor que podrías hacer, en el fondo producir un inventario y tenerlo parado en bodega sin saber si es que se va a vender. Creo que es muy sano, o sea, si uno tiene la opción de poder producir en menor cantidad, quizás arriesgarse con eso o quizás simplemente hacer la página web, como tú dices, generar buenas imágenes, una muy buena landing con toda la información del producto y venderlo como preventa y como algo de repente muy limitado en el fondo. Y eso genera sentido de escasez y obviamente le sube el valor al producto y el deseo de tenerlo. Y bueno, hoy día tenemos diferentes herramientas para generar tráfico al sitio. Puedes invertir publicidad en Facebook, en Instagram, puedes hacer campañas en TikTok, en el fondo trabajar con algunos influenciadores y ahí ves si es que se vende. Y si no se vende es porque realmente quizá el producto no es el adecuado o no existe la necesidad o el problema que hay que resolver con ese producto. Claro, también no se desarrolló bien el relato de marca y la conexión emocional que puede existir con la persona, que tomando de ejemplo a Yerka, existe y que pueden visitar ahí en la página de Yerka Bikes, un video donde se habla sobre la problemática medioambiental y que seguimos produciendo autos y los autos inteligentes y las personas quieren más tiempo, pero están dejando de ser humanos y creo que por ahí también queda ese recuerdo, o sea, otras marcas de bicicleta no están apelando a esa emoción y a esa conexión y a la búsqueda de la desconexión de las personas con la tecnología y las redes sociales y el celular y también darnos un poco este tiempo de una vida cotidiana, de andar en la bicicleta, de evitar el taco, de llegar más temprano a la casa, de hacer ejercicio, etcétera. Sí, tiene que haber una buena historia de fondo en torno al producto y yo creo que las personas siempre han conectado muy bien con las historias y uno lo ve con las películas, con los libros, o sea, no hay nada más genial que escuchar una buena historia o ver una buena historia y eso te produce algo en la mente en el fondo, conectas con eso emocionalmente y en el fondo muchas veces uno compra un producto, pero al mismo tiempo la decisión de la compra, la justificación, la manera de justificar la compra es como decir, ah, no, es que este producto ayuda a esto, o este producto está producido por estas personas que tienen tal propósito, como que uno se siente mucho mejor comprando algo que tiene una buena historia detrás. Claro, y sobre todo porque eso después se va dando en este marketing boca a boca, que estoy con los amigos en la playa, en un asado, con la familia, o ven el producto y ahí uno también tiene algo que contar que va más allá del producto en sí y el uso que le damos, sino que también el valor agregado y el aporte que tiene en algún ámbito, que puede ser cultural, educación, medio ambiente, etcétera. Sí, absolutamente. Más allá de decir, oye, tengo un producto genial, es como, esta empresa hace esto, este es su objetivo, estos son los colaboradores que tiene en el fondo y
y se produce un tema de conversación dentro de eso y la marca se queda grabada naturalmente por ese proceso. Oye, Andrés, nosotros aquí en el podcast tenemos una sección que le llamamos el momento Matrix y nos encanta conocer un poco la manera en que los emprendedores logran escaparse un poco de la Matrix y que gracias a eso no se queman en el proceso de ser emprendedores y estar 24/7 y pensando todo el día en el negocio y no teniendo una vida normal. ¿Cuál es tu pastilla roja? ¿Cómo te desconectas tú hoy día de la Matrix para no ser ahí una víctima de la procrastinación, de la depresión o de la ansiedad? Yo no creo en eso de trabajar intensamente 24/7. Siento que hay un momento en que uno ya deja de ser productivo. De hecho, creo que hay que trabajar menos horas al día y en sprints. Si estás inspirado, darle con todo, todas las horas que podáis. Y si te dejas de estar inspirado, sal a hacer deporte, medita, escucha música, lee un libro y de ahí cuando estés con energía de nuevo, parte trabajando. Yo diría que la principal es el deporte. Si no estoy haciendo deporte una semana, me vuelvo loco, me vuelvo ansioso y, verdad, trabajo pésimo. Entonces, me gusta mucho el deporte. Trato todas las mañanas, idealmente lo primero que hago es ir al gimnasio, salir a trotar o hacer un hit con YouTube nomás de 10, 20 minutos y con eso parto bien el día. Trato de incorporar mucho la meditación en mi día a día, ojalá 3 o 4 veces a la semana meditar al menos 10 minutos. Creo que es muy, de la misma manera que uno descansa el cuerpo después de hacer actividad física, hay que descansar la mente y un buen momento de desconexión. Y los fines de semana, sobre todo, me gusta mucho escaparme de la ciudad, me gusta irme a la playa, me encanta el surf, es algo que descubrí hace 10 años y una de mis grandes pasiones. Y también me encanta la bicicleta, me encanta el mountain bike, así que trato de combinar ahí la playa con la montaña para despejar la mente. Pero yo creo que el deporte es clave, cada uno debería incorporarlo de alguna u otra manera a su rutina diaria. Sí, perfecto. O sea, deporte, meditación y también tiempo libre para reconectarnos con nuestros propósitos y tal como dices tú, no quemarnos. O sea, al final estar trabajando 24/7, que mucho se habla de este tema y se manosea harto, como el romanticismo de trabajar hasta las 3 de la mañana y levantarte a las 5 y no parar los fines de semana. Y al final, claro, nos volvemos un poco obsesivos con la meta de emprender y cumplir algo, pero igual esa prisa de llegar quizás más rápido, sacrificamos amistades, sacrificamos familias, sacrificamos momentos valiosos y al final quizás llegamos a meta, que puede ser económica, que puede ser un trofeo, que puede ser lo que sea, pero después miramos hacia atrás y al final llegamos a la meta, pero cuántas cosas perdimos de vista en el recorrido. Sí, de hecho es interesante porque a mí al menos me ha pasado y se lo he escuchado a muchas personas que las mejores ideas que se me han ocurrido no han sido sentados frente al computador viendo la pantalla, han sido onda en carretes o sentado en la playa o de repente caminando en la calle o andando en bicicleta. Es como de repente como pum, se te viene el momento de inspiración y se te ocurrió la idea, pero es cuando te estás como moviendo, estás interactuando, conversando con personas, de repente cuando sales a tomarte algo con los amigos o estás hablando con gente que también es como emprendedora, también es como media inspiradora, ahí es donde se te ocurren las ideas, no es realmente sentado en una oficina. Y por eso yo creo que tiene que haber un buen equilibrio en eso, como momento de trabajo con tu lista de tareas, pero también decir, ok, para que pueda hacer un buen trabajo, tengo que poder salir a despejarme, a inspirarme con más gente. Creo que eso es clave, el que exista un equilibrio en el día a día. Oye, y cuando nace esta idea y se prende la ampolleta y estamos quizá en un carrete, estamos andando en bicicleta, estamos sentados en la arena, en la playa, ¿cómo la aterrizamos? Agarré el celular, le escribí un bloc de notas, lo escribí en una servilleta. ¿Cómo haces que ese momento de inspiración no quede en el olvido? Porque la mente es súper frágil. Uso mucho la aplicación de notas en el iPhone. Eso sí está fallando un poco últimamente, pero es lo que más uso. También tengo como mis notas en Word, donde tengo como una agenda personal en el fondo, donde voy anotando cosas. Y también tengo una libreta. Cuando las mañanas, por ejemplo, no me gusta ver el celular durante la primera hora, así que después de hacer deporte o meditar o algo así, también me pongo a anotar cosas en una libreta a mano. Pero sí, es clave poder anotarse las cosas porque si no se te olvidan. Y tengo algunos que son notas de libros, otros que son ideas de negocio. De repente se me ocurren ideas como de publicidad o de marketing o de comunicación para los diferentes productos que tenemos. Pero sí, es clave anotarse las cosas, de alguna u otra manera. Sí, no, yo de hecho en los blogs de notas en el celular igual lo tengo como categorizado, como unas son como ideas, otros son anuncios, otros son libros, otros son podcasts y como que voy documentando porque al final de repente alguien te dice, oye, no sé qué podcast estáis escuchando y quizás te acordáis de los tres más activos que tenía ahora, pero haya escuchado harto, entonces yo voy anotando y digo, oye, no, mira, ese podcast es medio de psicología, está bueno, oye, ese podcast es de negocio, está bueno.
Entonces creo que al final mantener una bitácora, de hecho antes de entrevistarte yo igual anoté mis cositas por ahí, porque si no pues estoy conversando contigo y puedo obviamente olvidar algo que te quería preguntar y si no lo anoto se queda en el olvido. Sí, es bueno, sobre todo los podcasts y los libros, a mí me encanta anotarlos y muchas veces hay ciertas frases o ideas en los libros que me gustan mucho y las anoto también en el libro de notas como al lado del título del libro y también muchas veces me gusta repasar libros que me gustaron mucho, me marcaron harto. Estuve escuchando hay un gallo, un inversionista ángel de Silicon Valley muy conocido que se llama Naval Ravikant, que fue inversionista en Facebook, en Twitter y en otras empresas más y es uno de los cofundadores de AngelList. Y él decía como, no se trata de leer la mayor cantidad de libros posible, sino que léete ojalá los 100 mejores libros para ti, que más te hayan marcado una y otra vez. Creo que esa es una de las cosas importantes, como los libros precisos, repasarlos una y otra vez, y lo mismo con los podcasts hoy día, o con videos de YouTube, etcétera. Sí, de hecho hace poco recuerdo que estaba escuchando un podcast que decía como lo que aprendiste fue porque lo hiciste, lo escuchaste o lo recordaste. Entonces está muy asociado a lo que tú dices porque a veces puedo leer un libro y hay algo que lo leí y quizá lo leí a la rápida o quizá mi estado en ese momento mental no me lograba conectar la idea, después vuelvo a retomar el libro, ya estaba en mi cerebro, pero ahora lo recordé. Y no necesariamente lo aprendí porque lo hice o lo escuché, sino que fue porque lo recordé y ahora mi mente logró procesarlo y conectarlo a lo que era necesario conectarlo. Claro, refuerzas la idea y eso se interioriza aún más. Y yo creo que mientras más uno lee, las cosas como que a veces te las olvidas en la mente, pero uno igual las incorpora en su subconsciente. Entonces, si las lees una y otra vez, las mejores ideas, los mejores libros, los mejores contenidos, aún más se te van a incorporar en el subconsciente. Entonces, creo que es una muy buena metodología esa, sí. Sí, teoría de la repetición por ahí. Oye, Andrés, y también hay una última sección en el podcast que le llamamos el lado B. Tiene dos preguntas y una de las preguntas está muy ligada a que hoy día también se está sobrevendiendo el emprender y es como la respuesta y el escape al trabajo de las 9 a las 5 de la tarde, es la independencia. Al final muchos emprendedores terminan siendo autoempleados. Se ven las historias de los Ferrari, de los viajes, que al final muchos saben que no es tan así y tan bonito emprender. ¿Qué es para ti hoy día lo menos glamoroso de emprender y por qué? Yo creo bueno, los grandes emprendedores o los más motivados son también muy ansiosos y yo creo que muchas veces se va poniendo metas, como dices, ok, quiero lograr esto y como que lo logras y después como que, ok, ¿qué es lo siguiente? Estás como siempre haciendo algo y nunca estás conforme. Yo creo que dentro de la mentalidad del emprendedor uno dice, oye, qué bacán ser emprendedor, pero al mismo tiempo como que estáis siempre en un conflicto interno de qué quiero hacer después y después y después, y como que nunca te calmáis, en el fondo. Eso por un lado. Y lo otro es que también, a medida que las organizaciones empiezan a crecer, uno no solo lidia con el riesgo de uno mismo de que algo falle, sino que también tienes a personas que están trabajando para ti, que confían, y yo creo que hay una presión encima muy heavy, que es como lograr que le cumplas a esas personas y en el fondo que también tienen un sueldo y tienen una vida. En el fondo, si tú fallas, ellos también van a fallar. Pero al mismo tiempo creo que se habla mucho de que ser emprendedor es muy riesgoso y todo, y al final tener un empleo común y corriente también es riesgoso. O sea, el día de mañana también te puedes quedar sin pega, te pueden echar, y lo mismo que un emprendimiento puede fallar. Yo destacaría esas cosas como las principales. Claro, como esta prisa de querer llegar a un lugar, como decía hace poco, y al final llegamos a destino, pero estábamos tan enfocados en llegar que no disfrutamos todo lo que iba pasando, los paisajes, los momentos, el atardecer, y se va pasando la vida. Y claro, quizás llega un punto en el que logramos el diploma o el trofeo o la meta económica y la libertad financiera, pero a costa de nuestro tiempo, nuestra vida, y ahí está también la importancia que dices tú como de trabajar en sprints y si es que estoy motivado, trabajo motivado y quizás trabajé desde las 9 hasta las 3 de la tarde motivado y ahora ya me fatigué, bueno, voy, me pongo audífonos, salgo a caminar, me relajo, tomo la bicicleta, me voy al gimnasio, me voy a surfear o me pongo a jugar videojuegos y me desconecto, me vuelvo creativo, quizás se me ocurre algo, me dan ganas de volver al computador y no me doy cuenta y pasan 3 horas de nuevo trabajando. Como tú dices, o sea, hay que uno muchas veces se desconecta del presente. Está ahí todo el rato pensando en el futuro y quiero hacer esto y esto y esto, y como que vais logrando las metas, chiquititas, pero como que uno muchas veces no las celebra o no las celebra tanto. Entonces como que todo el rato estáis pensando en el futuro y falta conectarse más al presente en el fondo. Disfrutar el proceso, y eso es algo que también muchos recomiendan, como vivir el presente, disfrutar el proceso, y bueno, cuando llegues a puerto vaya a llegar sí o sí. Yo creo que la persona que es emprendedora siempre en algún momento va a ser muy exitosa
por algo uno está todo el rato siguiendo la pelota en el fondo para lograrlo. Y pensando en alguna infidencia que puede ser de Yerka Bikes o que puede ser de Renox Shoes, ¿hay algún cagazo que no hayáis contado en público y que no existe en el bonito mundo de Instagram y que pudieras compartir con algún emprendedor que está por aquí escuchando? Yo creo que en un inicio en Yerka tuvimos algunos problemas con las primeras bici que no están como tan perfeccionadas y hubieron un par de ahí problemas de garantía o algunos, algunos cuadros con problemas, pero la verdad que por suerte todavía no hemos tenido un cagazo así muy grande en el fondo, o al menos quizás en su minuto uno como que le toma el peso como chuta, en verdad tremendo problema que nos mandamos, pero después a la larga como que le restáis importancia, así que la verdad que no hay ninguno así que sea como el fin del mundo, no lo siento así. Pero está súper bueno ese tip que tú das también porque muchas veces hoy día en el presente nos puede estar atacando un problema o estamos viviendo alguna situación compleja y lo vemos como lo peor del mundo y por qué yo y por qué ahora yo no estaba preparado, por qué no fue mañana. Pero cuando ya uno busca con una mentalidad más de resolución de problemas, cómo mejoró esto, todo pasa por algo, damos vuelta a la página y después pasan meses o años y uno mira para atrás y al final dice, pucha, eso que pasó ahí no era nada comparado con las cosas que pueden pasar hoy día. Sí, o sea, más que nada, cosas que me arrepiento es por qué no hice esto antes, por ejemplo, como ciertas cosas que empezamos a realizar los siguientes años, por qué no lo hicimos antes, pero al mismo tiempo entiendo que es un proceso de aprendizaje y que uno no lo sabe todo y que justamente uno se va perfeccionando y que, bueno, al siguiente momento ya es saber perfecto cómo hacerlo. Y me pasó, o sea, en Yerka cosas que nos podríamos haber demorado 5 años en el proceso de hacerlo, en Renox lo aplicamos en un año o en un par de meses incluso y dieron un resultado inmediato porque ya sabía esa experiencia antes y ya sabía que en el fondo lo que es publicitariamente o comunicacionalmente, en vez de invertir plata en este ítem, mejor pongamos toda la plata en este otro ítem y va a dar buenos resultados al tiro. Entonces creo que es parte del proceso de aprendizaje. Oye André, y si es que las personas que están escuchándonos tienen ahí ya el interés de seguir tus emprendimientos, seguirte a ti también, tu estilo de vida propio, ¿cuáles son los canales para estar en contacto contigo? Instagram, sitio web. Hoy día, bueno, tengo mi Instagram que es Andrés Roy y también estoy usando harto mi Twitter. De hecho, Twitter lo potencio mucho más para temas de negocio y tecnología, hablo de los temas más de emprendimiento. Instagram es muy como mis pasatiempos y también en LinkedIn. Subo hartos temas relacionados a emprendimiento, innovación y tecnología. Uno de los temas que harto me está apasionando es blockchain y cripto, así que también estoy escribiendo harto de eso en mis portales. Y bueno, a Renox y Yerka los pueden seguir sobre todo en Instagram, a las dos marcas. La página web es renox.cl y yerkabikes.com o yerka.cl en Chile. Así que ahí pueden ver todos los productos y si les gusta alguno, bueno, mándenos, escríbanos por chat y quizás ahí les podemos hacer algún descuentito. Wow, 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 wow. Ya, pues ahí vienen del podcast Uno Entre Mil. Oye André, tremendo haberte tenido aquí en el podcast, súper interesante. De hecho, muchas de las preguntas que si bien las hago yo, las hago pensando en emprendedores y siempre se aprenden muchas cosas, diferentes visiones, diferentes experiencias y eso ayuda a que todos aprendamos. Así que súper agradecido del tiempo que nos has regalado, que es un tiempo regalado para nosotros. Y así voy dando un poco el cierre. Llega el momento de decir adiós. Así que para quienes nos están escuchando ahora, si tienen comentarios, sugerencias para próximos episodios o quieren que entrevistemos a alguien, pueden ponerse en contacto en uno entre mil _podcast en Instagram o también en mi Instagram personal, que es @Matías Villanueva, sin la última A. Por aquí, Mati Villanueva, voy dando gracias también a Delphi Seoane, a Salvaluca en la producción, a Cristian Aciar en la edición y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio junto a Andrés Roy en Uno Entre Mil. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.